Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. Sé el primero. Sé único. Sé diferente. Hublot, reloj oficial de la Copa Mundial FIFA. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uade.edu.ar. New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre las cuentas secretas en los paraísos fiscales. Casi no pasa semana en que no hay un nuevo escándalo político en que sale a la luz una cuenta secreta en Suiza, en las Islas Caimán, en Panamá, u otros países que sus críticos califican de paraísos fiscales. En la Argentina, la noticia del día es la investigación del periodista Jorge Lanata de que testaferros del fallecido presidente Néstor Kirchner habían llevado 55 millones de euros, o sea, más de 65 millones de dólares en efectivo a Uruguay y a Panamá, y de ahí habrían enviado el dinero a Suiza. En Chile, uno de los precandidatos presidenciales favoritos de la coalición gobernante, Lawrence Gobon, renunció a su candidatura días atrás, entre otras cosas porque le salió a la luz una cuenta secreta en las Islas Vírgenes. En Francia, el presidente Hollande, que está liderando una campaña contra los paraísos financieros, sufrió un golpe bajo hace poco cuando salió a la luz que su propio ministro de Hacienda tenía cuentas secretas en paraísos fiscales. El G20, que es el grupo de los países con las economías más grandes del mundo, acaba de anunciar que va a crear un nuevo sistema de intercambio de información automática para terminar con los paraísos fiscales. ¿Pero lo van a hacer? Y si lo hacen, ¿va a servir para algo o siempre va a surgir una nueva islita del Pacífico que va a querer convertirse en el nuevo paraíso fiscal? Y finalmente, ¿qué hay del argumento de que la gente tendría que poder poner sus ahorros donde quiera, especialmente si vive en países con gran inestabilidad política y económica? Hoy vamos a preguntarle todo esto y mucho más a varios expertos de ambos lados de la controversia. Desde Argentina, vamos a ver la entrevista que le hicimos a Jorge Lanata, el periodista que reveló este escándalo político que está sacudiendo a la Argentina. Desde Argentina también vamos a tener a Jorge Gallero, especialista en justicia fiscal y paraísos financieros. Gracias por estar con nosotros. Desde Panamá vamos a tener a Moisés Cohen, banquero y expresidente de la Asociación de Banqueros de Panamá. Y en nuestros estudios vamos a tener a Charles Intriago, ex fiscal y presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros de Estados Unidos, Bárbara Alonso, abogada y asesora bancaria, muchas gracias por estar con nosotros, y Ramón Usategui, ex presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida. Bueno, vamos a ver lo que nos dijo Jorge Lanata sobre lo que descubrió en su investigación en Argentina. Veamos. Jorge Lanata, en tu investigación periodística titulada La ruta del dinero K por Néstor Kirchner, tú dices que empresarios vinculados al fallecido presidente Néstor Kirchner sacaban dinero de la Argentina, sacaron hasta 55 millones de euros, o sea, más o menos 70 y pico de millones de dólares, en maletas afuera del país y lo llevaban a paraísos fiscales. ¿Cómo sacaban el dinero del país? Bueno, habría que contar primero una cosa. ¿Por qué euros y no dólares? Nosotros hemos visto que el modus operandi de la corrupción en Argentina en los últimos años tiene que ver con euros. Primero porque son más pequeños, hay billetes de alta denominación, hay billetes de 500 euros,
y el peso del dinero, que es algo que aquí le asombró mucho a la gente cuando lo contamos por la televisión, no se hablaba de cifras, sino de peso del dinero, es distinto. 1 millón de euros pesa alrededor de 1 kilo y 1 millón de dólares pesa alrededor de 10 kilos. Entonces es mucho más fácil transportar 1 millón de euros. Dicho esto, la ruta del dinero empezaba en el sur, en Santa Cruz, en la provincia donde era originario Kirchner y donde fue gobernador, a través de un testaferro de Kirchner, que es el primer proveedor de obra pública de la región, que empezó una empresa en el año 2003 y hoy es una empresa multimillonaria. En 2003, recordemos, fue cuando Kirchner asumió la presidencia, y llegaba en vuelos hasta Buenos Aires, en vuelos privados. Ahí el dinero se depositaba en una especie de financiera no autorizada, aquí a esa financiera la llaman cuevas, y de ahí iba a 2 destinos, a Uruguay en un caso y a Panamá en otro, y en el caso de Panamá iba por triangulación hacia el Banco Lombardier en Suiza. Pero Jorge, ¿ese dinero era en efectivo? ¿Cómo llevaban el dinero a Uruguay y a Panamá? Estamos hablando de bolsos con dinero, de bolsos en efectivo, sí, totalmente. Entonces, según lo que ustedes averiguaron, ¿cómo hacían? ¿Llevaban esos bolsos a Uruguay y en Uruguay qué? Llevaban estos bolsos a Uruguay en vuelos privados o a Panamá en vuelos privados. Siempre se sospechó que Kirchner tenía testaferros que manejaban la plata de la corrupción. Hay que aclarar esto. En este caso estamos hablando siempre de dinero negro. O sea, una obra pública que costaba 100 millones se cobraba 150 y esos 50 de diferencia se enviaban en negro a paraísos fiscales. Por eso se hace esa triangulación con financieras no autorizadas. De otra manera, el dinero podría haber salido de manera legal, pero no era dinero legal. Era dinero que se blanqueaba para ingresar en el circuito legal. Charles Intriago, Uruguay, Panamá, todos los países bien o mal llamados paraísos fiscales, dicen que eso ya no ocurre, que eso es historia del pasado, que eso de que la gente venga con maletas, eso hace años que ya no pasa. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué? Falso. Porque sus ganancias sobre ese dinero que entra a esos paraísos son fabulosas. Pero hace años ya que los países, la organización del G20, la OCDE, varias otras, pusieron reglas de que no puedes llevar, y cuando llegas a un país, lo primero que te preguntan, si tienes más de $10.000 tienes que declararlo. ¿Cómo se puede llevar paquetes de dinero? El soborno hace bastante. Y hay como 65 paraísos fiscales, así que no solamente escoger a Panamá y Uruguay. Por todo el mundo existen esos paraísos. Suiza, el más antiguo. O sea, tú dices que es posible y se hace. Se hace todos los días, cada minuto hay algo, no solamente los corruptos, los políticos, sino los narcotraficantes, los defraudadores, los delincuentes financieros. Todo el mundo busca los paraísos fiscales. Vamos a preguntarle esto a Moisés Cohen, expresidente de la Asociación de Banqueros de Panamá y banquero en Panamá. Vamos a Panamá. Moisés Cohen, ¿se puede llevar a Panamá maletas con dinero en efectivo, como lo acaba de contar la Nata, como lo acaba de confirmar Charles Intriago, o no? Bueno, yo creo que realmente hay 2 tipos de personas que cuando hablamos del centro bancario panameño, los que conocen el centro bancario panameño y los que no conocen el centro bancario. Creo que estas 2 personas que acaban de hablar no conocen el centro bancario, no conocen nuestra legislación bancaria. En Panamá hoy en día tenemos reglas muy estrictas con el manejo de efectivo. Y quiero decirte que si ese efectivo eran euros, entonces es casi imposible hablar de traer euros en efectivo a Panamá porque nuestra moneda es el dólar y realmente los bancos, algunos muy pocos tal vez europeos, reciban euros, pero la ley en Panamá te exige que cuando tienes $10.000 en efectivo, tienes que declararlo a las autoridades y todos los bancos lo hacemos. Yo quisiera invitar al señor Intriago y al señor Lanata para que vengan a Panamá, no con millones de dólares, con $10.000, y entren a cualquier banco y traten de depositarlo en efectivo. Primero abrir la cuenta. En Panamá tenemos reglas muy estrictas y una superintendencia de bancos que es un ejemplo en América Latina, que realmente tiene reglas muy estrictas y no permiten que el efectivo se maneje sin conocer la procedencia del mismo. Si es un almacén, una tienda en Panamá que maneja efectivo, sabemos de dónde viene la procedencia de los fondos y no hay ningún problema. Pero personas extranjeras, personas que no son conocidas por el banco, jamás van a aceptar
$10.000 o más en efectivo sin hacer las declaraciones respectivas. Yo creo que no es posible que se hayan manejado millones de dólares, millones de euros. Moisés, déjame jugar un poquito al abogado del diablo. Tú dices de que en Panamá hay reglas muy estrictas, pero lo que está diciendo la NATE, lo que está diciendo Intriago, si los interpreto bien, es que pueden haber todas las reglas que quieran, pero de hecho la corrupción y la práctica hace de que la gente pueda llevar maletas. O sea, lo que tú dices que hay reglas muy estrictas no necesariamente significa que se cumplan, ¿o me equivoco? Bueno, por eso mismo hice la invitación. Además de decir que tenemos reglas, los invito realmente a que vengan a Panamá con $10.000 y traten de depositarlo en un banco para que vean que las reglas sí se cumplen en Panamá y de manera muy estricta y muy profesional. Vamos a Buenos Aires, licenciado Gallero. ¿Quién tiene razón en esta controversia? ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer eso hoy día con todas las reglamentaciones que hay? Vamos a Buenos Aires, licenciado Gallero. Bueno, se puede hacer, pero hay que aclarar una cuestión. Lo que transita en efectivo en estas maniobras irregulares es una parte menor de los fondos ilícitos que fluyen a través de las fronteras. Y diría que mecánicas como la descrita por la NATA son mecánicas más típicas del narcotráfico o de la delincuencia que explican una parte muy pequeña del problema global. Por ejemplo, en Argentina, la NATA hace una denuncia sobre una salida de fondos ilegal, supuestamente en efectivo, del orden de 70 y pico de millones de dólares. Se trata de solo el 0,7%, menos del 1% del estimado anual de fuga ilícita de Argentina, que es del orden de 10.000 millones de dólares. Si uno considera a todo lo que es corrupción, crimen, narcotráfico, tráfico de armas, incluido corrupción política, bueno, hay estimaciones mundiales que hablan de que todo lo delictual representa el 35% del total de las fugas ilícitas. El otro 65% son operaciones de grandes empresas, es fuga de corporaciones multinacionales y de lo que se llaman ricos globales. Es decir, corrupción o ilicitud de tipo comercial, empresario. Y dentro del 35% delictual, lo propiamente político pesa un 5%, el otro 30% sería todo el conjunto de operaciones delictivas de otro tipo. Entonces, si ponemos el foco excesivamente en el caso de la NATA y lo propiamente político, que no es un tema menor, ¿no? Porque las instituciones deben funcionar del mejor modo posible y la corrupción política es muy dañina. Pero si ponemos el foco en eso, perdemos de vista la cuestión global, la cuestión del peso dominante que tienen las actividades comerciales y que solo muy pequeña porción se explican por transferencias de billetes, ni siquiera por transferencias bancarias, porque una parte muy importante de la fuga ocurre a través de los balances de las grandes empresas, con el uso de maniobras del tipo de precio de transferencia, subvaluación de exportaciones, préstamos ficticios tomados del exterior que en realidad es equity, es capital propio y que por lo tanto al tener la forma de préstamos permiten que vía intereses haya fuga de capitales. Esto sería lo importante que tengo para aportar. Vamos a hablar sobre la guerra contra los paraísos fiscales que acaba de anunciar el G20, el club de los países más ricos del mundo, y vamos a ver cuánto dinero tienen los argentinos, los mexicanos, los venezolanos y otros latinoamericanos en los paraísos fiscales. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las cuentas secretas en los paraísos fiscales. Antes de ir a cuánto dinero tienen escondido los mexicanos, los argentinos, los brasileros, otros latinoamericanos en paraísos fiscales, hablemos un poco de este nuevo anuncio del G20, del Club de los Países Más Ricos del Mundo, que anunció hace poco que va a crear un nuevo sistema para terminar con el secreto bancario en todo el mundo. ¿Va a funcionar esto o es una expresión de buenos deseos?
Vamos a ver lo que nos dijo Jorge Lanata, el periodista que destapó este escándalo de paraísos fiscales desde Argentina. Veamos lo que nos dijo. Jorge Lanata, el G20, el grupo de los países más ricos del mundo, el 19 de abril anunció que van a crear un nuevo sistema de intercambio automático de información entre los países para reportarse mutuamente cuentas extranjeras. ¿Esto realmente va a prosperar o es una fantochada, una expresión de buenos deseos? A ver, tanto en el G20 como en el Gafi hay preocupación por el tema del manejo de los euros, básicamente. Yo no sé si ustedes saben, pero después de Europa, Argentina es el país del mundo con mayor circulación de euros. Y insisto, los euros tienen mucho vínculo con el tema del manejo de dinero negro de la corrupción. En algún momento hubo un movimiento del Gafi para tratar de eliminar el billete de 500 euros y hace poco, yo estuve la semana pasada en España, también se estaba discutiendo esa posibilidad, que directamente ese dinero sea eliminado. Lo que aparentemente está pasando es que los controles del lavado de dinero evidentemente no son tan efectivos como parecen, o sea, hay una estructura que no termina de funcionar bien, quizá por negligencia de los países o quizá por complicidad de las clases políticas. ¿Cómo pensás que va a terminar todo esto? Yo espero que la justicia trabaje en esto. El tema aquí está creciendo mucho realmente. Nosotros estamos teniendo sintonías del 30 y pico % de la audiencia. O sea, está todo el país hablando de este tema ya hace 2 semanas. Y estamos adelante en la investigación, con lo cual vamos a seguir en el tema. Una pregunta, Jorge Lanata, que me surgió de tu investigación. Ustedes dicen que el dinero salía en bolsas de efectivo de la Argentina e iba a Uruguay. Pero Uruguay no figura en la lista de naciones del G20, de la lista que ellos ponen como países que no están cumpliendo con los estándares internacionales de combate al lavado de dinero. ¿Cómo se explica eso? No figura ahora, pero hasta hace muy poco era el primero de esa lista. Luego hubo un acuerdo político con Uruguay por el cual se supone que Uruguay esto lo controló. Lo que pasa es que la reacción de Uruguay cuando nosotros contamos esto fue bastante extemporánea. El presidente Mujica salió a criticarnos, pero después de eso hubo una investigación que está siendo llevada adelante, en marcha, por el Banco Central del Uruguay y empezó a salir mucha información periodística al respecto. Uruguay no es un paraíso fiscal en el sentido de como puede serlo Panamá o Belice, pero sí es un lugar donde se lava dinero y donde de hecho muchísimo dinero offshore de la Argentina termina ahí en cuentas de empresas. ¿Qué crees, Jorge Lanata, que habría que hacer para transparentar estas operaciones financieras internacionales? Básicamente el funcionamiento de una justicia responsable y el compromiso de los países de realmente aplicar normas que controlen la corrupción y que no piensen que la corrupción es solo un problema de otros países, sino del propio. Vamos a Panamá. Moisés Cohen, expresidente de la Asociación de Banqueros de Panamá. Panamá es un paraíso fiscal y como usted me va a decir que no, quisiera que me explique por qué la gente de otros países lleva su dinero a Panamá. Moisés Cohen. Claro, muchas gracias. En primer lugar, Panamá no es un paraíso fiscal, porque aquí en Panamá todos los panameños y todos los extranjeros pagamos impuestos por todos los negocios que hacemos en Panamá. La gente trae su dinero a Panamá por razones totalmente legítimas. Tenemos personas que por razones políticas, inestabilidad en sus países, prefieren llevar su dinero en dólares a Panamá a través de transferencias bancarias, debo aclarar porque no es en dólares en efectivo, hacen transferencias bancarias desde los Estados Unidos, desde otros países a Panamá, porque no confían en sus gobiernos. Otra razón muy popular es la inseguridad física de las personas, le temen al robo, le temen a los secuestros, y su información la quieren mantener, por supuesto, privada y sus dineros fuera de sus países. Además, Panamá es un país donde se hace mucho comercio internacional, entonces se han establecido muchísimas compañías en Panamá, como Dell, que tiene 3.000 empleados, Procter & Gamble, Citibank, HSBC, Banco de Nova Scotia, que se establecen en Panamá porque somos un país apto para hacer negocios internacionales y por eso usan a Panamá. Sobre este tema quiero aclararte nada más lo que acaba de decir Lanata. Él utilizó en su programa a un abogado panameño que dijo que en Panamá había lavado de dinero. Recientemente se hizo un programa de televisión en Panamá
sobre este mismo tema y se invitó a este abogado y no se atrevió a presentarse en el programa porque sabía muy bien que no tenía fundamentos y no tenía bases para lo que estaba diciendo en el programa del señor Lanata. Bueno, no está ese abogado acá, así que no sabemos, por ahí no pudo porque salió de viaje. Vamos a nuestra abogada, Bárbara Alonso, nuestra invitada que se especializa en estos temas como desde el punto de vista legal. ¿Qué diablos es un paraíso fiscal? ¿Cómo se define? ¿Qué es un paraíso fiscal a diferencia de un centro bancario? Generalmente un paraíso fiscal es un país donde la legislación protege mucho la identidad de las personas que forman empresas, que abren cuentas bancarias y generalmente se define como un país donde los impuestos son muy bajos. Entonces, ¿dónde está la línea entre un centro bancario y un paraíso fiscal? Es una buena pregunta, pero generalmente cuando se crea un paraíso fiscal atrae mucha inversión, porque parte del propósito de la creación del paraíso fiscal es para el desarrollo económico. Entonces en algún momento se convierte a un centro bancario, como vemos el caso de Caimán, por ejemplo, que era una pequeña isla en el medio del Caribe y de buenas a primeras es un centro bancario. Vamos a Ramón Usategui. Ramón Usategui, ¿qué diferencia hay entre Panamá y Miami? Ramón Usategui, sí. Sí, el ser humano es el ser humano y en todos los lugares hay banqueros y clientes que son honestos y son íntegros. La diferencia, le puedo decir, cada país tiene sus leyes. Yo le comentaría al señor de Argentina un intercambio que hubo entre Winston Churchill y un periodista que trató de provocarlo y le dijo, ¿y qué piensa usted de los franceses? Y el señor Churchill le contestó, no sé, no puedo opinar porque no los conozco a todos. Entonces es posible que en algún momento haya entrado efectivo en Miami o Panamá, es posible, todo es posible. Pero las regulaciones son estrictas, los banqueros en general son gente muy honesta, íntegra, y entonces yo lo que le diría es que los dos mercados son mercados que se están tratando de desarrollar y la banca cumple una función clave en todo esto. ¿Por qué la gente lleva su dinero a estos lugares? Seguridad, el señor de Panamá lo dijo muy claro, el señor Cohen. En algunos países la gente no siente que tiene seguridad personal. En adición a eso, tal vez los gobiernos no protegen la moneda y el individuo que trabaja toda su vida asalariado y ahorra, de pronto ve una devaluación de un 100% y su patrimonio se va al aire. Y entonces la gente siente que tienen que proteger a sus familias. Estoy hablando de la gente honesta, ¿no? Y tienen que proteger a su familia desde el punto de vista económico y en algunos casos desde el punto de vista de seguridad personal. Vamos a Argentina, señor Gallero. Lo que acabo de escuchar usted de los banqueros, ¿le parece que le están poniendo, están mostrando la cara bonita de estos paraísos fiscales o de estos centros bancarios? Adelante, señor Gallero. Sí, están mostrando la cara bonita sin ninguna duda, porque yo veo que en su discurso no hacen distinción entre capitales lícitos e ilícitos. No hacen distinción entre flujo a través de las fronteras lícito e ilícito, o la licitud e ilicitud del origen de los capitales. Entonces, si no se hace esta distinción, entonces confundimos todo el debate. El problema más grave de los paraísos y de la banca global tal como funciona hoy es que se beneficia y promueve el tráfico de capitales ilícitos, lo que drena, lo que perjudica al potencial económico de los países de origen de esos capitales y sobre todo destruye, en perspectiva, de destruir el sistema fiscal. Pero, señor Gallero, rápidamente, en 30 segundos, antes que nos tengamos que ir al corte, rápidamente. ¿Qué dice usted del argumento de que muchos de estos países tienen gobiernos abusivos, gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos, y que en muchos casos la economía de estos países es, según el Banco Interamericano de Desarrollo, más de un 50% de la economía de los países latinoamericanos, de nuestros países, es una economía informal, que no figura, porque la gente que quiere poner un tallercito mecánico, por ejemplo, tiene miedo que lo extorsionen de la municipalidad, le pidan dinero para registrarse y tantas otras coimas, chayotes, etcétera, etcétera, que no lo hacen. Entonces guardan dinero que no se reporta. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pero Andrés, no es el dueño del tallercito mecánico el que fuga, no es el dueño del tallercito mecánico. La fuga se produce entre los grandes operadores económicos. Y si un país tiene instituciones muy débiles o es muy corrupto,
Bueno, el operador puede irse a trabajar a otro país. Hay libertad para el tránsito de los capitales y de las personas. Entonces, no hay ninguna, digamos, ningún problema en la política económica de un país que pueda justificar la evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales. Con ese tipo de normas el mundo no puede funcionar hacia adelante. Pero un problema grave es que esto, en definitiva, solo se puede resolver con tratados supranacionales. Acá hay una economía que se ha transnacionalizado y que escapa al control incluso de los países centrales. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver la lista del G20 de los paraísos fiscales y cuánto dinero tienen los argentinos, los mexicanos, los venezolanos y otros latinoamericanos en paraísos fiscales. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros en este programa sobre las cuentas secretas en los paraísos fiscales. Vamos a ver cuáles son los países que figuran en las listas de paraísos fiscales y cuán justas son estas listas. Charles Santiago, según la lista que publicó usted en su publicación de los paraísos fiscales, citando al G20, el reciente documento del Club de Países Más Ricos del Mundo, hay 14 países que no se están adaptando a los estándares internacionales de combate al lavado de dinero. Y estos son, por orden alfabético, Botsuana, Brunei, Dominica, Guatemala, me llamó la atención Guatemala, Líbano, Liberia, Islas Marshall, Nauru, Niue, o como se pronuncia, Suiza, por supuesto, Panamá, Trinidad Tobago, los Emiratos Árabes Unidos y Vanuatu. Charles Santiago, ¿están todos los que son y son todos los que están? Se olvidaron de 55 de ellos. Hay muchos más por todo el mundo. ¿Quiénes? Liechtenstein, aunque ya está implementando unas reformas. Otras islas en el Caribe, Cayman Islands se nombró. Nauru, Vanuatu, por supuesto, Andorra, Malta y varios otros. Entonces, todos estos esfuerzos del G20 pueden ser eficientes, pueden funcionar, o siempre va a haber otra islita del Atlántico, del Pacífico que va a poner la bandera, paraíso fiscal, vengan, tráiganme dinero. Mira, Andrés, los ingresos son muy grandes y el riesgo de sufrir consecuencias malas son muy pequeñas. Así que hasta el momento no han habido esas condiciones para que paren de operar estos paraísos fiscales. Ahora, la G20 lo puede hacer, porque si Estados Unidos y Rusia y China y los otros países poderosos se imponen sobre estos países, se puede cambiar la cosa, pero hay mucha incentiva económica y muy poco miedo de ser penalizado. ¿Pero usted cree que este acuerdo que acaba de anunciar el G20 realmente tiene dientes? Sí, tiene dientes. Cuando hablan los poderosos, sí tiene consecuencias. Por ejemplo, hace 24 años decidieron ellos mismos, cuando se llamaba el G7, con George Bush y la fallecida Margaret Thatcher, coincidieron y formaron la Gafi en París. Y eso tuvo es el mucho grupo de países contra el lavado de dinero. Contra el lavado de dinero. Y ahora, cuando ellos hablan en unanimidad. Sí, pero acá estamos 20 años después y la nata nos está hablando de gente que lleva maletas. Sí han habido buenas cosas que han ocurrido a base de ese acuerdo. Y esto es muy difícil en combatir porque las incentivas económicas para los paraísos son muy grandes. Señor Gallero, en Argentina, en un minuto, sea breve, por favor, porque nos están pidiendo un corte. ¿Usted es optimista de que estos intentos del G20 van a resultar en algo concreto o no? No a corto plazo. Y el problema central es el de quién dependen los principales paraísos en términos de fuga y recirculación de capitales ilícitos globales. El problema fundamental es que los principales paraísos dependen de Londres y de los Estados Unidos. O sea, es el mundo anglosajón el que explica el grueso del movimiento ilícito de capitales.
Y ese movimiento beneficia al mundo anglosajón porque esos capitales recirculan principalmente hacia el norte y hacia esas plazas financieras, New York, Londres, y suponen plata barata para financiar las actividades de esos países, donde la tasa de interés es cercana a cero. Pero al mismo tiempo Estados Unidos y Europa están tratando de combatir la evasión fiscal porque están en problemas económicos y necesitan dinero, ¿o no? Es cierto, pero mira, Andrés, la cosa es muy complicada para ellos también. El presidente Bush tiene presentada al Congreso desde el inicio de su primera gestión una ley para limitar drásticamente el uso que sus propias multinacionales, la de los Estados Unidos, hacen los paraísos fiscales. Los considerando esa ley explican que cuando debieran pagar 27% en promedio en Estados Unidos, estas corporaciones multinacionales que invierten en el exterior, están pagando 8%. Ese proyecto de ley, que es muy loable, muy potente, está parado, no se ha tratado y no se mueve del Congreso americano. Esto da la dimensión. La seguimos en el próximo bloque, señor Gallego, porque nos están pidiendo. La seguimos en el próximo bloque, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las cuentas secretas en los paraísos fiscales. Vamos a Argentina. Jorge Gallero, según un estudio de ustedes, el Tax Justice Network, este grupo no gubernamental con sede en Gran Bretaña, hay más de 9.4 trillones de dólares, una cifra estratosférica, en paraísos fiscales, incluyendo 520.000 millones de dólares de ciudadanos brasileños, 417.000 millones de dólares de ciudadanos mexicanos en paraísos fiscales, 406.000 millones de ciudadanos venezolanos, esto es más que el Producto Bruto de Venezuela, y casi 400.000 millones de dólares de ciudadanos argentinos. Licenciado Gallero, ¿cómo llegaron a estas cifras? Bueno, primero hay que aclarar que se trata solo de riqueza financiera personal offshore, esto que usted menciona, los 9 trillones y estas cifras para los países. Si vamos a todo tipo de activos puestos en el exterior, la cifra se triplica. Segundo, las estimaciones surgen de un complejo proceso de fuentes múltiples que incluye los bancos privados que manejan en riqueza privada, los bancos globales, el fondo, el banco, el BIS, el Banco de Basilea, y estadísticas nacionales de todo tipo. Se cruzan las distintas fuentes y se llega a un orden de magnitud de los flujos anuales hacia el exterior y de los stocks de riqueza que se van consolidando en el exterior. Entonces, estos números que usted mencionó para los países de América Latina son números de riqueza offshore, es decir, de los stocks que se han consolidado en años de fuga, obviamente sumándole los rendimientos de ese capital fugado en el exterior. En el caso de Vamos Argentina, a Panamá. Moisés Cohen, en Panamá, ex presidente de la Asociación de Banqueros de Panamá. ¿Qué dice usted de estas cifras? Bueno, mira, las cifras casualmente demuestran que todos esos dineros, que son trillones de dólares, no están en Panamá. El centro bancario panameño hoy en día tiene 90.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones son de personas extranjeras. Y comparándonos, Caimán tiene más de 2 trillones de dólares en activos en su centro bancario, Bahamas tiene 1 trillón, Suiza tiene 4 trillones, Dubái, que es un centro relativamente nuevo, tiene 4 trillones de dólares. O sea que si vamos a ver las cifras, vamos a ser objetivos con todo este tema de paraísos fiscales, realmente vemos que Panamá ha hecho un excelente trabajo en buscar no cantidad de clientes y cantidad de fondos, sino más bien calidad de personas y empresas honestas y serias que quieren hacer sus negocios desde Panamá. Por otro lado, también es importante vamos rápidamente a Ramón Usategui, que antes de ir al corte, Ramón Usategui, ¿qué le parecen estas cifras? Son cifras altas, pero todo tiene su contexto. O sea, hay dinero sucio, hay dinero limpio, hay que ver a dónde está, cómo llegó. Los países que están mencionados ahí, cada uno de ellos se puede discutir un día entero sobre las razones que causan
estos flujos de capitales. Y otra vez, hay gente honesta protegiéndose y hay gente deshonesta que está buscando cómo entrar en el sistema financiero global. Charles Santiago, ¿estas cifras le hacen sentido o no? Sí, y son mucho más. Son mucho más. Solamente estamos escogiendo, ¿qué? 4 o 5 países. Imagínese los trillones de dólares que están escondidos de contribuyentes de otros países. No han mencionado mi nativo Ecuador, ni Bolivia, ni otros, solamente en este hemisferio. La evasión tributaria y el uso de paraísos fiscales para esconder dinero sucio es extraordinario. Bárbara Alonso, ¿quién va a ganar esta guerra? ¿El G20, los países que quieren terminar supuestamente con la evasión fiscal, o los paraísos fiscales? ¿Quién gana? Bueno, los países que quieren terminar con los paraísos fiscales van a seguir presionando a los paraísos fiscales para obtener más identidad sobre las cuentas bancarias. Por ejemplo, en el 2009, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició un caso muy importante contra UBS, el banco suizo, uno de los bancos más grandes de Suiza, sino el más grande. Para que levante su secreto bancario. Exacto, para que levante su secreto bancario. Y al final de ese caso, el banco suizo dio nombres de más de 4.000 clientes estadounidenses con cuentas bancarias y pagó una penalidad de más de 750 millones de dólares. ¿Pero eso fue una excepción a la regla rápidamente o el inicio de una nueva etapa? Me parece que ese fue el inicio de una nueva etapa, porque fue la primera vez que un banco suizo dio la identidad de los clientes con cuentas en su banco. ¿Qué pasa rápidamente en Estados Unidos? Bueno, ¿Estados Unidos no es un paraíso bancario? No. ¿No? Recientemente los Estados Unidos... Lo veo acá, Santiago no está tan convencido. A ver, Bárbara. No, por supuesto que no es un paraíso. Estados Unidos implementó una nueva ley hace poco, FATCA. Y el propósito de esta ley y las regulaciones salieron en enero, es de intercambiar información, obtener información de todas las cuentas bancarias de personas estadounidenses en cualquier parte del mundo. Entonces, cualquier institución financiera en cualquier país del mundo tiene que dar información al fisco, al IRS, sobre si tiene una cuenta bancaria una persona estadounidense. Santiago, ¿lo van a hacer? ¿Tú crees que lo van a hacer? No van a lograr el éxito. Hay mucha incentiva a los paraísos fiscales para seguir como hacen. Ahora sí van a poder implementar leyes por todo el mundo, facilitando el intercambio de cuentas bancarias, como ya se ha hecho en 7 países, pero no va a ser global la cosa. Y si hay un huequito en la pared, el agua va a seguir Ramón Osátegui, ¿qué va a pasar? ¿Quién gana al final del día esta batalla? ¿Los paraísos fiscales o los países que quieren terminar con los paraísos fiscales? La industria bancaria y la sociedad entiende que no hay negocio bueno con gente mala. Yo soy un optimista. Por supuesto que siempre van a haber delincuentes, pero la sociedad y la industria van a pelear por sacarlos del sistema financiero. Yo soy optimista, pero entiendo de que siempre habrán delincuentes. Charles, Santiago, Bárbara, conclusión final. Bueno, no nos olvidemos de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay estados como Delaware, Nevada, Colorado, que tienen casi un sistema de secretos corporativos y, bueno, no bancarios, porque eso siempre es sujeto a las pedidas del gobierno, pero ha sido casi imposible decretar leyes en esos estados o nacionales que abran los libros a los dueños de las corporaciones. Bárbara Alonso, ¿cierto o falso? Estoy de acuerdo con ese comentario, pero en cuanto a los paraísos fiscales, me parece que la presión va a continuar. El gobierno americano va a ejercer mucha presión. Por ejemplo, si las instituciones financieras no cumplen con esta nueva ley, con FATCA, tienen que retener 30% de cualquier pago hacia esa institución financiera a partir del próximo año. Así que la presión va a continuar. Muchísimas gracias a todos. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre todo este tema que hablamos hoy, las cuentas secretas en los paraísos fiscales. Ya volvemos.
Muchas gracias por habernos acompañado. Fascinante programa. No se olviden de seguirnos en nuestra página web, oppenheimerpresenta.com, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, @OppenheimerA. Mi apellido y la primera inicial de mi nombre. Bueno, mi opinión sobre el tema del que hablamos hoy, las cuentas secretas en los paraísos fiscales. Creo que el anuncio del G20 de los países más ricos del mundo de que van a crear un sistema de intercambio automático de información bancaria es un paso adelante. Pero me tomé el trabajo de leer buena parte del anuncio y creo que por ahora es básicamente un acuerdo de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque el acuerdo tiene muchísimos agujeros. Dice, por ejemplo, que los países del G20 instarán a todas las naciones a aceptar el intercambio automático de información bancaria, pero de manera apropiada y, entre comillas, tomando en cuenta las características específicas de cada país. O sea, eso deja lugar para todo tipo de excepciones. Lo cierto es que el combate contra la corrupción y la evasión fiscal recién empieza. Y mientras se perfecciona, mientras los países siguen ajustando las tuercas de este acuerdo del G20, quizás sería una buena idea hacer lo que está proponiendo Francia y el Partido Socialista en España. Parece una idea loca, pero escuchen bien, no lo es. Prohibir los billetes de 500 euros. O sea, como lo escuchamos en el programa, como lo decía la Nata al principio del programa, los lavadores de dinero están usando billetes de 500 euros porque tienen mucho más valor que los dólares, no hay billetes de más de 100 dólares, y además porque los euros son físicamente mucho más chicos que los dólares y pesan menos. Entonces se pueden llevar mucho más fácil en maletas de un país a otro. ¿Qué pasaría si la Unión Europea dice, por ejemplo, que a partir del 31 de diciembre de este año dejan de existir los billetes de 500 euros y los que los tengan tienen que cambiarlos antes? Bueno, pasaría que los que tienen dinero sucio tendrían que ir al banco y explicar de dónde lo sacaron. Se le haría la vida mucho más difícil a los que no pueden explicar el origen de sus dineros y ayudaría muchísimo a reducir la evasión fiscal y la corrupción en todos nuestros países. Los dejo con esa propuesta. Gracias. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. Sé el primero. Sé único. Sé diferente. Hublot, reloj oficial de la Copa Mundial FIFA. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro.